Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la Escuela Bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la Escuela Vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio. Quisiera comenzar leyendo estas palabras que tienen en la pantalla. Espero que se vea. Hermano Carlos, ¿se ve la pantalla? Sí, ok, bien. William Shedd, un teólogo, dijo estas palabras. Un barco está seguro en el puerto, pero no es para eso que se construyó. El día de hoy vamos a tratar de un tema que le hemos titulado Voces en la tormenta. Muy temprano el hermano pastor me decía, pues no sabemos si la congregación se va a hacer presente porque está lloviendo y pues le tienen miedo al agua. Le digo, bueno, este tema va a ser muy apropiado para el día de hoy que está lloviendo porque el clima va a ilustrar lo que estoy tratando de comunicar. Para que ustedes no tengan que estar averiguando en sus mentes de qué voy a hablar, el tema trata acerca de la dirección de Dios en medio de las decisiones humanas durante la adversidad. O sea, que hay dos componentes, decisiones y adversidad. Qué difícil es decidir en la vida cuando hay problemas. Si usted es una dama, un caballero, un joven, especialmente, que en este momento está enfrentando dificultades y tiene que tomar decisiones, este mensaje es para usted. En serio, este mensaje es para usted. Pero lo quiero predicar, hermano, desde la experiencia. Este próximo año voy a estar cumpliendo 63 años. Tengo 62. No me siento viejito. Pero le voy a decir una cosa, que a través de toda mi vida he aprendido muchas cosas, que ahora cuando pienso en predicar, lo que hago es básicamente compartir con aquellos que quieren escucharme las experiencias que el Señor me ha dado en mi caminar con el Señor. Yo me convertí a la edad de los 15 años. He caminado con el Señor casi ya 45 años. Y a través de todo este tiempo, el Señor me ha enseñado muchas lecciones que me gustaría compartir con ustedes. Pero estas lecciones involucran desafíos. Y además de eso, involucran decisiones. Algunas fueron buenas, algunas fueron malas. De cualquier manera, el barco, si está o se queda en el puerto, va a estar seguro, pero no fue para eso lo que se construyó el barco. El barco se construyó, se inventó para navegar en las aguas, y muchas de esas aguas van a ser tumultuosas, van a ser violentas. No importa. Si usted está agarrado de la mano del Señor, el Señor le puede guiar a puerto seguro. Así que en este día vamos a hablar de voces en la tormenta y esperamos que el Señor nos ayude a poder compartir esta palabra con ustedes. Espero que hayan traído su Biblia porque vamos a leer la Biblia en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Si es posible, vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y vamos a ir leyendo ciertas porciones y se las voy a ir explicando y al mismo tiempo voy a ir aplicando a ciertas
imágenes que aparecen en el texto con el fin de proveerles a usted una guía de principios para tomar decisiones en los momentos difíciles en su vida. Pero vamos a orar antes de eso. Padre, en este momento nos entregamos a ti. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones, para hacer una sola cosa, escuchar tu voz. Te pido que mi voz, mi presencia desaparezca y que tu Espíritu Santo comience a guiar a tu pueblo, Señor. Creemos que este momento es tierra santa. Es tierra santa, Señor, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y tú estás aquí con nosotros, lo creemos. Además de eso, Señor, porque vamos a abrir tu santa palabra y tu palabra es bendita. Y además de eso, Señor, porque tu pueblo santo, el que tú redimiste, por el que tú moriste en la cruz del Calvario, está en comunión en este momento y estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor. Así que, Padre Celestial, dice tu palabra que tú eres el que envía bendición y vida eterna, ahí donde están los hermanos juntos en armonía. Si ha venido alguien enfermo o está alguien enfermo ahí en su casa y está viendo, escuchando este sermón, esta enseñanza, Padre, te pido que tú pongas tu mano sanadora y bendigas esos cuerpos, ayudes y restablezcas, Señor, la salud de nuestros hermanos. Ayúdanos a nosotros y ya de antemano pon un gozo verdadero en nuestros corazones al entender y saber de que tú nos estás hablando, Señor. Gracias. Te oramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el objetivo de esta predicación es guiar a los creyentes, usted, la iglesia, a reconocer y seguir la voz de Dios en medio de la tormenta y decisiones difíciles de la vida. Entendiendo, comprendiendo que es su dirección, la dirección del Señor, es la única que puede llevarnos a puerto seguro, aun cuando todas las demás voces hayan fallado. Si tú has venido el día de hoy desconsolado, no sabes qué hacer, este sermón es para ti y espero que Dios te hable. A veces en la iglesia, hermanos, se pasan momentos de incertidumbre, preocupación por el futuro y necesidad de orientación y esperanza en medio de la tormenta que nosotros conocemos como la tormenta de la vida. Todo puede cambiar de repente. Ustedes se dan cuenta, los precios, la política, el mundo, cómo está cambiando. Lo que parecía seguro se derrumba y lo que creíamos estable se vuelve incierto. En esos momentos las decisiones no pueden esperar y surgen muchas preguntas en nuestros corazones. Hay muchos chicos que tienen que tomar decisiones, a qué escuela van a ir, qué van a hacer en sus carreras personales, qué van a hacer ahora que son adultos. Bueno, en Hechos 27 se relata el viaje de un barco atrapado en una gran tormenta. Pablo, aunque prisionero y sin poder visible, o sea, que como era prisionero no tenía ningún poder, ya había advertido, ustedes se van a dar cuenta a través de la narrativa, de que él advierte, él puede ver, puede discernir que algo malo va a ocurrir. Pero su voz fue ignorada. Entonces llegó la tormenta, una tormenta larga, violenta, oscura, que puso en riesgo tanto el barco como sus vidas. Entonces, en medio de ese caos, se levantaron muchas voces. Unos hablaban desde la experiencia, otros desde el miedo y otros pensando solo en sus propios intereses. Eran las voces de la tormenta. Pero en medio de todo, una voz no se apagó. Era la voz de Dios. Esa voz que no grita pero guía, que no se impone pero sostiene. Es la única que puede llevarnos a puerto seguro. Sin embargo, hermanos, es triste decirlo, que esta voz suele ser la última que estamos dispuestos a escuchar
cuando todas las demás ya han fallado. Entonces la pregunta surge, ¿no? ¿Seremos capaces de reconocer esa voz y seguirla cuando tantas otras intentan marcar nuestro rumbo? ¿Seremos capaces de escuchar la voz de Dios? ¿Seremos capaces? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de este texto, hermanos, como contexto histórico para que ustedes vayan entendiendo? Antes del capítulo 27 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo ha estado preso en Cesarea por 2 años. Esto usted lo puede ver en el capítulo 24, verso 27 de Hechos. ¿Y por qué ha estado en la cárcel? Porque los judíos han hecho acusaciones serias de muerte en contra del apóstol. Primeramente dice el texto que había sido juzgado por Festo, el gobernador en Jerusalén, y luego es enviado a el rey Agripa. Luego de eso, el apóstol Pablo tiene que tomar una decisión. Él tiene que decidir si regresa con los judíos a Jerusalén, donde el texto nos dice que han tendido una trampa para matarlo, o si tiene que apelar al César para compadecer en Roma delante de la ley máxima que existía en aquel tiempo. Entonces, Pablo decide ir a Roma. Entonces, en ese trama, y después de 2 años de estar en la cárcel, llegamos al capítulo 27, en donde se nos comienza a explicar qué es lo que ocurre. Ok, entonces vamos a comenzar en el verso 1 en adelante, y a medida que vamos hablando voy a presentar yo una gráfica en sus pantallas en donde les voy a mostrar el camino que el apóstol Pablo tuvo que recorrer para que tengamos una idea de cuál ha sido la trayectoria. ¿Ok? Bien, dice la palabra de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Nilo, porque nos impedía el viento, navegamos sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándolo con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Salea. Ok, bien, entonces les voy a enseñar a ustedes lo que hemos estado leyendo. El texto nos dice de que el punto de partida es Cesarea Marítima. Es un lugar muy bonito, es un puerto muy bonito, pero una de las cualidades características de este lugar es que hay mucho viento. Las embarcaciones son pequeñas el día de hoy, hay unas que son muy grandes, pero que están más lejos de lo que podría ser la playa, pero es aquí de donde el apóstol Pablo comienza su viaje a través del mar rumbo a Roma. Estamos en el país de Israel. Ustedes van a tener una idea. Aquí vemos el Mar Muerto, por aquí está el Mar de Tiberias, Jerusalén, todo lo que tiene que ver con
la trama, ¿no? El camino que ellos están recorriendo. Ok. Primeramente, hermanos, es importante entender de dónde sale. Todos nosotros hemos tenido un comienzo. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted se convirtió al Señor Jesucristo. En ese día que usted decidió convertirse al Señor Jesucristo, comenzó a tomar decisiones serias, decisiones que tenían que ver con su vida pasada y su vida actual. Tenía que tomar decisiones. Hay veces que llegaban momentos en los que usted quería seguir viviendo como había vivido toda su vida y usted, quizás posiblemente, espero que sí, usted decía, no, no voy a continuar siendo como era antes porque ahora quiero honrar al Señor. Es decir, que todos nosotros tenemos un cesarea en nuestra vida, un inicio, un comienzo, cuando nosotros comenzamos. Espero de que a través de todos los años que usted ha tenido en su vida cristiana, usted ha avanzado. O sea, no se ha quedado en Cesarea Marítima, no se ha quedado con aquella experiencia cuando levantó la mano, pasó al frente, sintió un escalofrío y usted solamente cuenta lo que ocurrió hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, sino que su barco ha comenzado a viajar a través del mar de la vida. Entonces Cesarea, dice la palabra de Dios, que de Cesarea a Sidón hay 70 millas náuticas, o sea, 129 kilómetros. La nave, según las estimaciones, viajaba entre 4 a 5 nudos, entonces el trayecto tomaba entre 11 a 17 horas. El texto dice que al siguiente día o al otro día les llevó toda una noche, todo un día para poder llegar a Sidón. Luego Lucas, quien es el que está narrando, menciona que Pablo fue visitado por los amigos, los filois. El vocablo designa a personas cercanas, probablemente cristianos de la comunidad local. Y a mí se me hace bastante interesante porque estamos hablando allá por el año 56 del primer siglo. Ya para entonces ya habían creyentes en esas comunidades que estaban en Sidón. Y esto me lleva, hermanos, a reflexionar acerca de lo que está ocurriendo en este texto. Porque si bien es cierto, uno cree que Pablo estaba solo, no estaba solo. Habían hermanos que estaban esperándolo. Un día después que comenzaron el viaje en Cesarea, dice el texto, que el mismo encargado del bote le permite a Pablo salir del bote para que sus amigos lo comiencen a atender. Yo diría que comenzaron a darle de comer, le comenzaron a dar abrazos, que estaban contentos, porque Pablo tenía 2 años de haber estado en la cárcel. Y esto, hermano, me enseña a mí que en la vida no se vive, la vida cristiana especialmente, no se vive en soledad ni aislamiento. En la vida cristiana no hay cristianos llaneros solitarios. No, todos nosotros necesitamos a alguien para sostenernos en el camino. Es decir, necesitamos una comunidad. Hay personas que no van a la iglesia porque dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Bueno, quizás posiblemente eso usted cree que le ha funcionado, pero no funciona porque todos nosotros necesitamos ser parte de una comunidad. En algún momento vamos a tener alguna necesidad, si no es física, va a ser emocional, espiritual, va a ser algo que nos ayude a continuar, alguien que nos empuje, que nos diga, sigue adelante, porque eso es muy necesario y es muy importante. Entonces dice el texto, hermanos, que salen de Cesarea y llegan a Sidón. Es un lugar muy bonito. Una vez más, ustedes van a ver acá que yo puse una línea recta, pero en sí ellos iban costeando, o sea que iban alrededor del continente y alrededor del mar. Y eso nos va a enseñar una lección bastante importante en unos minutos. Entonces dice que, y usa Lucas aquí un término que dice que van sotavento. Es decir, es el lado opuesto de donde viene el viento. Viajaron
por el lado derecho de la isla, es decir, que iban alrededor de lo que es el continente y cuando tenían la oportunidad de cruzar hacia hacia una isla que los protegiera del viento, entonces iban sotaveando, iban a, buscando protección que les podría a ellos proteger para no irse a alta mar. Entonces él dice que van sotaveando y llegan a esta isla de Chipre. Al hacer un estudio acerca de esta isla, uno se puede dar cuenta que tuvieron que irse hacia la derecha, tuvieron que irse hacia este lugar que ustedes están viendo acá, y se lo voy a enseñar. Esta es la isla, y usted puede ver que de Sidón usted puede irse directamente hacia la izquierda, pero este lugar no era el más apropiado porque había muchos vientos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se van hacia la derecha, se van sotaveando, se van alrededor de la isla. Y esto, hermano, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque en la vida es importante que uno se dé cuenta en que hay ocasiones en que en la vida el viento va en contra de nosotros y tenemos que reconocerlo. Tenemos que ser sabios, tenemos que entender que no importa qué tantos esfuerzos nosotros hagamos o qué es lo que hacemos dentro de nuestras prácticas diarias, vamos a darnos cuenta de que hay viento en contra de nosotros. Y por lo tanto, tenemos que aprender esa lección para entender de que en lugar de ir en contra de la corriente, tenemos que ir con la corriente para que la corriente nos empuje. Pero eso no es de todo el tiempo, eso es simplemente en algunas circunstancias. El viento es el que marca el rumbo y marca el ritmo de nuestra vida. Por otro lado, hermanos, esto nos enseña que dentro del viaje de nuestra vida hay ocasiones, hermanos, que al decidir es importante considerar las rutas que otros han trazado antes. Y este es un gran problema que nosotros experimentamos con los jóvenes. Los jóvenes del día de hoy que creen que nosotros los viejos somos tontos, somos anticuados, no sabemos, no entendemos, y ellos lo saben todo. Entonces no consideran los pasos de nosotros, los viejos, que ya hemos dado, que han marcado rutas para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Y esto es lo que ocurría. Estos pequeños, estos marineros que viajaban en embarcaciones chicas, que eran muy vulnerables en el mar, lo que ellos hacían es que ellos tomaban las rutas de las grandes embarcaciones, porque ellos decían, si las grandes embarcaciones han sido prudentes de no ir en contra del viento, sino que con el viento, entonces nosotros debemos hacer lo mismo, aunque el camino parezca más largo. Entonces, hermanos, es importante entender que en el viaje de la vida se tienen que tomar decisiones importantes. Y hemos dicho, primeramente, uno no puede viajar solo. Uno tiene que entender que la vida no se viaja solo. Se tiene que tener amigos, se tiene que tener hermanos, se tiene que tener una comunidad. Por otro lado, es importante entender cuando el viento viene en contra de uno. Entonces hay que ir con el viento. Y lo tercero que hemos dicho hasta este momento es que es importante que nosotros consideremos las rutas que otros han tomado y que han triunfado, y que por lo tanto eso no nos quita o nos añade, pero sí nos da sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida. Luego, hermanos, dice el texto, hermanos, vamos a ver en el texto, en el verso 6, en el verso 6, dice que navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque impedía el viento, navegamos sotaventa de Creta frente a Salmón.
Esto es bastante importante que nosotros lo entendamos, hermano. ¿Por qué? Porque Maira es un punto clave para los barcos de granos egipcios. Aquí es donde salían ya las grandes embarcaciones a las que el capitán y el que estaba a cargo de Pablo asume que tienen que subirse. La embarcación, de acuerdo a los datos históricos, se llama Isis. Tenía aproximadamente 2.900 toneladas de registro bruto, que eso está en la historia, y pesaba 1.200 toneladas. Además, se señala, hermanos, que era un total de 276 personas, lo que incluye tripulación, soldados y prisioneros y pasajeros, dentro de este nuevo bote que ellos están adquiriendo en la ciudad de Maya en el verso 6. Entonces, esto nos enseña otra lección, otro principio importante, además de los que ya hemos dicho, que el tamaño de la nave determinaba la magnitud de la travesía y de la carga. Entonces, en la vida, algunas decisiones que nosotros tomamos exigen medir su tamaño para estimar los recursos que vamos a necesitar. No basta proclamar todo lo puedo en Cristo, que me fortalece sin considerar con seriedad nuestras decisiones y la preparación necesaria para afrontarlas. Entonces, hermanos, nosotros nos encontramos en Maira ahora. Ya el texto nos ha dicho que han cruzado de la isla, de la parte norte de la isla. ¿Para qué? Para protegerse del viento. Ellos saben de que si no se protegen del viento, nunca van a llegar a su destino. Y la gran pregunta es, hermanos, cuando nosotros viajamos en esta vida, nosotros consideramos todos esos detalles que nos van a impedir continuar hacia el frente, especialmente en nuestra vida cristiana. Nosotros los cristianos, desafortunadamente, no estamos exentos, hermanos, al pecado. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que nuestros amigos hacen que nos gustaría hacer y que nosotros creemos que como nadie nos ve, entonces todo va a estar bien, pero Dios nos ve. Y la vida, cuando nosotros tomamos malas decisiones, es la que nos va a cobrar nuestras imprudencias. Entonces, la embarcación ha viajado a través de esta isla, se ha ido hacia alrededor, ha ido bordeando la isla con el fin de ser protegida del viento, y ustedes van a notar de que ellos están entre la isla y el continente. ¿Por qué? Porque ellos consideran de que si algo ocurre, es en estos lugares precisos donde hay otras naves que posiblemente les van a rendir algún tipo de auxilio, porque hay otras naves que que van al frente, que van detrás. Es decir, hermanos, que nuevamente se hace presente la gran importancia que tiene una comunidad dentro de nuestro viaje. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que llegan a Maira, ¿no? Dice el verso 7, navegando muchos días, despacio, llegando eh, a este lugar que se llama Maira. Entonces aquí nos comenzamos a dar cuenta, hermanos, en el verso 7 y 8, si usted lo puede ver, que ahora el viaje ha comenzado a tomar ciertos cambios. Y esto es importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en el viaje de nuestra vida nosotros vamos a comenzar a ver ciertas características que nos están sirviendo de aviso, que tenemos que poner mucha atención en las decisiones que estamos a punto de tomar, que tenemos que ver cada uno de nuestros pasos, tenemos que considerarlos. ¿Ok? El texto tiene por lo menos 4 frases que sería bueno, si usted tiene un lapicero, las subraye. Por ejemplo, en el verso 7 dice, navegando muchos días despacio. Despacio. ¿Por qué iban despacio? Porque habían encontrado mucho viento.
Quiero recordarles que en aquellos tiempos las embarcaciones no tenían un motor, sino que tenían un asta, tenían un velero y ellos eh, dependían del viento para poder ser lanzados hacia el frente. Pero ahora van despacio y van despacio por la sencilla razón de que cuando hay vientos contrarios, entonces las velas tienen que bajarse y tienen que depender de las corrientes del mar y por lo tanto ahora ya van despacio. Han encontrado algo que interrumpe su viaje. Así como nosotros, hermanos, todo el tiempo vamos a tener obstáculos, vamos a tener desafíos, vamos a tener cosas en nuestra vida que van a impedir nuestro caminar hacia el frente, pero ellos continuaban. ¿Por qué? Porque tenían una meta, era Roma, pero estaban todavía a muchos kilómetros de llegar a su meta, pero ahora van despacio. Y luego Lucas, el narrador que está en este bote, que está narrando, dice, y llegando a duras penas, aquí el énfasis no es solo en la lentitud, sino en el costo físico y técnico de mantener la nave a rumbo. Yo, hermanos, no sé cómo navegar un bote, pero practico un deporte que se llama kayaking. Es una pequeña nave donde yo voy sentado y voy haciendo lo que es el kayaking. Y hay veces entro al océano o hay veces estoy en la laguna. De cualquier manera, uno tiene que tener una técnica para poder llegar a su destino. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que concentrar su vista en la punta del bote y mantenerla en la misma dirección del punto hacia donde uno se dirige. Entonces la corriente lo lleva hacia la izquierda, entonces a la derecha usted vuelve a cruzar para mantenerse. Si usted se mantiene con los ojos puestos en ese punto hacia donde usted va a llegar. Pero si usted se descuida, entonces se pierde en las olas del mar. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesucristo. En el caminar, en el navegar de la vida, nosotros vamos a tener muchos tropiezos, vamos a ver malos ejemplos, vamos a ver a muchos que caen, que practican el pecado y que hoy pecaron y a mañana se suben nuevamente al púlpito y están predicando bajo la insignia de que el Señor los ha perdonado. Todos esos ejemplos nos destruyen por dentro, nos hacen algo en nuestra vida a tal grado que comenzamos a desanimarnos. ¿Y qué es lo que ocurre? Comenzamos a poner los ojos en el hombre en lugar de ponerlos en esa meta, en ese punto hacia donde nos dirigimos. Y esa meta es Jesucristo. Entonces, dice aquí Lucas que llegando a duras penas frente al nido, ¿por qué? Porque nos impedía el viento. Ahí está. Siempre vamos a tener impedimentos, vamos a tener circunstancias adversas, decisiones de otros, limitaciones propias. No siempre podemos cambiarlo, pero sí decidir cómo responder a todas estas limitaciones. Ellos viraron y pasaron sotaveando a Creta, dice, y fijaron como meta inmediata el cabo de Salmón. ¿A dónde está el cabo de Salmón? Bueno, está por aquí, por algún lado, aquí, en esta parte que está acá, está el cabo de Salmón. Pero antes de eso, dice la palabra de Dios que llegaron a este lugar que se llama Nido. Ahora, yo he estado en este mar. No hace mucho estuve en este mar. Y puedo decirles que sin importar qué tan grande sea la nave, da mucho miedo porque hay mucho frío, mucho viento, pero los vientos son torrenciales, las olas son inmensas. Y yo estuve allí en un tiempo donde no hay mucha lluvia. Y ya solamente me imagino cómo habrá sido en el tiempo que el apóstol Pablo estaba partiendo. Pero este punto es muy importante y aquí nosotros podemos aprender una gran lección de este viaje de la vida. Nido, ¿qué representa nido? Bueno, en este punto el capitán y el centurión tomaron decisiones críticas. Seguir por mar abierto hacia Italia o buscar abrigo. Las condiciones adversas los obligaron a cambiar de ruta.
Es decir, que o ellos continuaban su recurso yendo hacia mano derecha o yendo hacia mano izquierda. Aquí este es el punto neutral de toda la historia, porque estas decisiones que tomaron en esta ciudad marcaron el transcurso de todo el viaje. Ahora, ¿qué aprendemos y qué es lo que yo aprendo, hermano, y que puedo compartir con ustedes? Hay ciertos puntos en nuestra vida, hermanos, en que tenemos que tomar ciertas decisiones que van a marcar el resto de nuestra vida. Y si tomamos decisiones incorrectas, ¿con quién me casaré? ¿En qué relación voy a estar? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Me voy a mover a otra ciudad? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Ese tipo de decisiones, de ir hacia la izquierda o hacia la derecha, puede cambiar el curso de nuestra vida y de hecho puede cambiar nuestra relación con el Señor. Bueno, aquí ocurrió, y dice la palabra del Señor, que como uh, este viaje estaba siendo bastante difícil. ¿Por qué? Porque iban despacio, porque a duras penas habían llegado a Nido, porque les impedía el viento. Entonces dice ellos que navegaron sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces, aquí toman la decisión de viajar de Nido y venirse hacia esta pequeña isla en donde ellos estaban buscando abrigo y donde ellos estaban considerando de que el viento los iba a llevar rumbo a Cabo Salmón para ser protegidos de todo lo que está por ocurrir. Bien, hasta este momento hemos visto, hermanos, cómo nosotros los seres humanos vamos poco a poco tomando decisiones del rumbo de nuestras vidas, muchas veces sin saber hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar. Yo creo que dentro de lo que cabe, según la narrativa, el único que sabe no solamente hacia dónde va, sino que también que va a llegar, porque se lo prometió el Señor, es el apóstol Pablo. Son sus colaboradores, que la palabra de Dios ha mencionado al principio del capítulo. Uno de ellos es Lucas. Ellos son los únicos que saben de que la protección del Señor está con ellos. Pablo, por seguro, sabe de que tiene que compadecer delante de César. Los otros están esperando de que el Señor haga algo con sus vidas, porque en este momento, básicamente, hermanos, ellos están dependiendo de la nave. A Dios no lo ven, a Dios se le tiene que orar, en Dios se tiene que creer a través de la fe, pero ellos tienen que continuar en la realidad que ellos están viviendo. Y yo no sé si alguna vez usted ha estado en alguna nave de estas. Por ejemplo, cuando yo he viajado a Europa, he tenido que irme en un avión, aunque sea demasiado grande, aunque sea grande, y que tenga mucha tecnología. Cuando usted se encuentra a 33.000 millas de altura, está pasando por el océano, usted en el mapa está viendo que ni islas hay, y usted se pregunta qué ocurriría si tenemos una emergencia en este momento. Entonces usted comienza a tener dependencia de dos cosas, ¿no? De la nave y de la tecnología que tiene la nave, pero más de Dios. Y a mí me ha ocurrido en alguna vez, hermanos, que el motor de la izquierda comenzó a quemarse y tuvimos que aterrizar de emergencia en medio de un desierto, en un pequeño aeropuerto. Y le puedo decir con experiencia, por experiencia, hermanos, que no es nada bonito. La gente se pega en la cara, van llorando, van rezando, van gritando, ¿por qué me voy a morir? Esto y lo otro. Y en esos momentos usted se viene a dar cuenta verdaderamente en quién ha creído. Porque, hermanos, todos nosotros tenemos que estar preparados, listos para un día partir con el Señor. Entonces, hermanos, ellos están dependiendo de esta gran nave que ya les describí, pero esta nave, por muy grande que es, está teniendo problemas, está teniendo tremendos problemas porque hay mucho viento. Entonces, dice la palabra de Dios que llegan a este lugar, Cabo Salmón, que está exactamente en la orilla
o en la punta de lo que es la isla de Creta. Es una isla inmensa. Estuve en una ocasión en Corintios y desde lo lejos que está Corintio, que está hacia aquí cerca de Nilo, se puede ver esta gran isla. Parece básicamente un continente bastante grande. Ahora, se me hace bastante interesante, hermanos, que el texto dice que estaban frente a Salmón y dice, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Ok, aquí hay algo bastante importante que debo de destacar. El apóstol, perdón, el discípulo amado, el médico amado, Lucas usa una frase, costeando, costeando. ¿Qué es esto de costeando? Bueno, esto describe la navegación cerca de la costa, no en línea recta, sino bordeando lentamente para aprovechar el abrigo del terreno. Esto exigía pericia y vigilancia constante. ¿Por qué? Porque podían llegar a esos baches de arena en donde la embarcación, que era bastante grande, podía quedar atascada. Entonces, hermanos, al ver esto, esto sugiere que el viaje de la vida no siempre es recto. Quiero que me escuchen muy bien a todos ustedes, hermanos. El viaje de la vida no siempre es recto. Les he dicho que yo vine al conocimiento del Señor Jesucristo a los 15 años, tengo aproximadamente 45 años de haber estado caminando con el Señor. Y he tenido que bordear. Eso quiere decir que he tenido que viajar en línea con lo que es la isla. ¿Por qué? Porque el viaje en el Señor no todo el tiempo es recto. Hay veces, hermanos, que nos equivocamos. De hecho, hay veces que pecamos, nos sentimos culpables, no queremos regresar a la iglesia porque nos van a criticar. No queremos que nadie nos hable. Estamos avergonzados de la forma como estamos viviendo. Y quiero decirles a ustedes, hermanos queridos, que la palabra de Dios dice que todos los pecados que el hombre cometiera le serán perdonados. Es posiblemente que aquí, dentro de este espacio que estamos brindando, se encuentren algunas personas que a lo mejor han pecado, que a lo mejor han caído, que a lo mejor no han sido buenos ejemplos, pero el Señor perdona. Si solamente vamos a su presencia y pedimos restauración en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la vida, en nuestro viaje de peregrinación, es importante que entendamos que vamos a costear. Vamos a costear, ¿por qué? Porque la vida dentro de la vida cristiana, no todo es recto, no todo es plano. Hay curvas, hay bordes, hay baches. Entonces, esa es la realidad de nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Siempre el Señor dándonos esperanza para que nosotros continuemos. Y ese mensaje lo traigo en este día, hermanos, para todos ustedes, porque este día tenemos que tomar decisiones, tenemos que saber hacia qué rumbo vamos a tomar. Entonces, la narrativa continúa y dice que este viaje nos lleva ahora a un puerto que se llama Puerto Nuevo. Y este puerto, Buenos Puertos, es un lugar bastante importante donde comenzamos a aprender las lecciones que estamos compartiendo el día de hoy. Buenos Puertos. Era un lugar bastante importante en la costa sur de Creta. Estaba resguardado, pero no ideal para pasar el invierno. Cerca de esta ciudad estaba otra ciudad que se llamaba Licea. Licea está en este borde. Entonces, Lucas, tratando de darnos
estos pequeños detalles para que sepamos hacia dónde se dirige este viaje, comienza a darnos esos detalles importantes que nos ayudan a poder localizar. Aquí estaba Malta o Licea, y geográficamente, si usted comienza ¿cómo se llama?, a tratar de inspeccionar toda la historia de Lucas, usted se va a dar cuenta que Lucas verdaderamente era un hombre con una habilidad de poder darnos estos detalles importantes de historia. Entonces, hermanos, esta ha sido básicamente la primera escena. Les confieso, hermanos, que no voy a poder terminar todo el sermón del día de hoy, pero por lo menos vamos a llegar a algunas escenas más para poder entender acerca de las voces que comienzan a levantarse. Entonces aquí llegamos a una segunda escena, y es una de las escenas más importantes, porque aquí, en Puertos Buenos, el apóstol Pablo, que era prisionero, comienza a hablar, comienza a dar su opinión, comienza ¿cómo se llama?, a expresar su preocupación que él tiene en base a las decisiones que otros están tomando. Y su vida depende de esas decisiones. Ajá. Y aquí aprendemos, hermanos, que hay momentos en la vida, especialmente en la vida de los jóvenes, ¿no? En la que otros toman decisiones por nosotros, y nosotros queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Tenemos a nuestros padres diciéndonos, no, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser policía, tú tienes que ser esto, aquello, lo otro, y a nosotros nos cuesta poder entender de que alguien nos puede dar consejo, ¿no? Entonces aquí, en este Puertos Buenos, comienza a ocurrir ese fenómeno. El apóstol Pablo comienza a dar sus primeros consejos que nos enseñan estos principios de tomar decisiones. Antes de eso, me gustaría decirles a ustedes, hermanos, que un señor que se llama Jimmy Dean, es un cantante y autor, dijo lo siguiente: no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. Es decir, que no siempre controlamos las circunstancias, pero sí nuestras decisiones frente a ellas. En este momento, hermanos, se están tomando decisiones, y el apóstol Pablo tiene que hablar. Y le voy a pedir a ustedes que en sus Biblias consideren leer estos textos mientras se está arreglando el problema. No sé de qué problema tienen, es el problema del sonido, si no me equivoco, ¿no? Entonces decía Jimmy Dean: no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. Es decir, que no siempre controlamos las circunstancias, pero sí nuestras decisiones frente a ellas. Hermanos, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Tendemos muchas veces a echarle la culpa al diablo de cómo vivimos, de dónde estamos, pero la realidad del caso, hermano, es que eso tiene que ver con nuestras decisiones. El Espíritu Santo nos alertó, nos dijo no, pero nosotros dijimos sí. El Señor nos dijo ve a la derecha y nosotros fuimos a la izquierda. El Señor dijo ve derecho, nosotros decidimos quedarnos donde estábamos. Somos producto de nuestras decisiones. Y en este momento, cuando esta tripulación ha llegado a puertos nuevos, el apóstol Pablo dice algo bastante interesante. Yo quisiera que ustedes lo vieran del verso 9 en adelante. Y dice el apóstol Lucas narrando: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida
no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a los que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Entonces llegan, hermanos, a puertos nuevos y Pablo ha comenzado a discernir de que los que están guiando esta nave o son o no son expertos o no saben a qué se están enfrentando o simplemente no les importa la pérdida que va a ocurrir o que está a punto de ocurrir. En 2 de Corintios, capítulo 11, 24 al 26, se lo voy a leer a ustedes. El apóstol Pablo narra cuál había sido su experiencia en la vida. Y él dice lo siguiente: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí se hacen 3 menciones de por lo menos naufragio. Naufragio. Aquí el apóstol Pablo está hablando de incidentes de haber perdido el barco mientras él estaba navegando cuando él hizo sus viajes misioneros alrededor de Asia. Y dice que ese mar era bravo y habían perdido sus embarcaciones. Luego habla acerca de algo que a él le había ocurrido y él dice: 1 noche y 1 día estuve náufrago. Esta experiencia, hermano, es una experiencia prolongada de sobrevivir en el mar sin nave. O sea que ya él había estado en una nave que había sido destruida, esperando a ver si alguien le traía socorro. Y dice que fue 1 noche y 1 día. Hermano, ese mar, en ese lugar es terrible. Yo no me puedo imaginar cómo es que Pablo estuvo náufrago 1 día y 1 noche. Y luego, más adelante en el texto dice peligros en el mar. O sea, amenazas marítimas en general, con o sin pérdida de la embarcación. Viajar en ese mar es muy, pero muy peligroso. Entonces, hermanos, estamos en este momento en puertos buenos y en medio de la tormenta, hermanos, escúcheme muy bien, la iglesia escucha muchas voces, como usted. Usted escucha muchas voces. Escucha las voces de sus amigos, de sus padres, del pastor en la radio, muchas voces. Entonces Pablo dice la palabra de Dios que da su consejo, un consejo que nacía de la experiencia de las heridas del camino, pero además de eso, del discernimiento que venía de Dios. Pablo era un hombre de oración. Pablo estaba en constante comunicación con el Señor. Aunque el texto no dice que se le apareció hasta este momento un ángel o que el Señor le había hablado, de cualquier manera, Pablo discernía. Y esa es la gran... si hay una palabra que usted debe acordarse, hermano, es la importancia de discernir lo que otros no pueden. Discernir es una habilidad espiritual que el cristiano tiene. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu de Dios. El cristiano quizás no ve, no entiende, no puede ponerle el dedo a lo que va a ocurrir, pero siente, percibe, discierne que hay algo que viene rumbo a su encuentro y que debe de hacer algo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Él discernía, no solamente miraba, él no solamente tenía la habilidad con sus sentidos de percibir lo que estaba ocurriendo, de ver a los que estaban guiando la nave, de ver el mar, de ver todo lo que estaba ocurriendo, sino que tenía el discernimiento de que Dios le estaba diciendo: algo viene rumbo
a ustedes. Y la sugerencia de Pablo fue quedarse en puertos buenos, no seguir viajando, porque el viento iba a acosar. Pero dice la palabra de Dios que no no le hicieron caso. Advirtió sobre la pérdida, dice el texto, y el peligro, no para frenar la misión, sino para preservarla. Dentro de la iglesia, hermano, hay muchas decisiones que se toman. Y hay algunos hermanos que tienen discernimiento, hay otros que no tienen discernimiento. Hay unos que son muy emocionales, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a hacer aquí. Y hay unos hermanos que dicen, hermanos, tranquilos, tranquilos, hay que esperar que el Señor nos lo indique. Pero no, nosotros queremos hacer porque creemos que hacer la obra es tener actividades y hacer aquí campañas, ir de ayuno y esto y todo el tiempo estamos haciendo algo, porque si no hacemos nada, y no esperamos en el Señor, creemos que no estamos cumpliendo su voluntad. Pues esto es lo que estaba ocurriendo con esta gente. Aquí había muchos intereses de por medio, muchos intereses. Entonces estaba el interés de Pablo, que no está tratando de frenar la misión de llegar a Roma, pero también está la decisión del centurión. Era la voz de autoridad que eligió escuchar a otros. Hay veces, hermanos, que hay líderes, de hecho voy a decirlo, hermano, hay pastores que no tienen columna, que no tienen carácter, que no pueden tomar decisiones, que quieren que la gente les diga lo que tienen que hacer en la iglesia. Y la gente se aprovecha. ¿Por qué? Porque el pastor no toma decisiones, hermano. Si Dios le ha llamado a usted para ser pastor, para ser líder, usted tiene que aprender a tomar decisiones en fe y seguir adelante. ¿Por qué? Porque usted tiene una relación con Dios y Dios le está guiando su nave. Y a través de la guía de esa nave, otros van a ser guiados. Usted va a ser un ejemplo. Y por lo tanto, hermano, es importante que nosotros tomemos esto muy en serio para todos aquellos que anhelan ser líderes, a todos aquellos que quieren ser predicadores, pastores y que quieren hacer aquí, así, allá. Llega un momento, hermano, en que la gente no puede tomar decisiones y que usted tiene que tomar decisiones en fe. Y uno tiene que crecer en fe y en carácter para poder sacar adelante a ese pueblo que está perdido en medio de todas estas olas. Entonces, hermanos, el centurión cumplía órdenes, pero no oyó la advertencia de fe. La advertencia de fe era la de Pablo. Dice el texto también que estaba el piloto. El piloto básicamente estaba confiado de la pericia, estaba confiado de lo que él tenía a su alcance y confiaba de que él podía guiar esta nave hasta llegar a Roma. Él había pasado por la experiencia de quizás de tantas tormentas, tanta lluvia, tantas olas. No le tenía miedo a nada. Él quería probarse a sí mismo y probarle a otros que él podía hacer el trabajo. Pensó, hermanos, que podía dominar el mar como antes lo había hecho. Ya que aprendemos, hermanos, es que hay veces nosotros tomamos decisiones que porque nos salió algo bien hace 3 años, entonces el día de hoy nos va a salir igual. No, nosotros tenemos que tomar decisiones frescas, decisiones de fe en el Señor. Dice el texto que estaba el patrón. El patrón era el dueño de la nave. El patrón era aquel que tenía una inversión, era el que había pagado por esa nave donde viajaban 276 personas, como dice el texto. Él miró el riesgo desde la óptica de la inversión y la carga, es decir, a él no le interesaban las olas, él no le interesaba el mar, él sabía que su barco era lo suficientemente grande para poder llegar a salvo. Y él lo que quería hacer es llegar a Roma para que le pagaran. Pues tenía un gran negocio, ¿no? Y no consideró las palabras del apóstol a Pablo de que su nave iba a ser destruida. Entonces, hermanos, la mayoría, dice el texto en el verso 12, que estaba la mayoría. La mayoría. La mayoría estaba deseosa de comodidad. Decidió por interés propio. Dentro de la iglesia hay mucha gente que cuando le piden que vote por algo, lo hacen simplemente por su interés. La fatiga.
Yo tengo que ir a trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que atender a mi esposo y el esposo tengo que estar cansado. Ay, tomen cualquier decisión. Vamos a decidir. Ok, levantan la mano la mayoría para que la mayoría gane y la mayoría tome las decisiones de todo lo que se va a llevar a cabo dentro de la iglesia. Y muchas veces se hace simplemente por nuestra propia comodidad, sin ver primeramente si esa es la voluntad del Señor o no. En tiempos difíciles, hermanos, y este es un momento bastante de mucha reflexión, en tiempos difíciles la iglesia se encuentra igual a esta situación, diferentes voces, diferentes motivaciones. ¿Quién decide el rumbo? ¿La voz que busca la voluntad de Dios o la que busca la conveniencia? ¿La que se apoya en la experiencia humana o la que oye al Espíritu de Dios? Porque, hermanos, el día de hoy el Espíritu de Dios habla. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero el Espíritu de Dios nos guía, nos ilumina, nos habla, nos guía. La voz del Espíritu Santo se escucha. El problema es que nosotros no la escuchamos porque no hemos sido entrenados a vivir una vida de fe, confiando en el Señor. ¿Qué pesa más en el corazón? ¿La seguridad de las personas o la preservación de lo que creemos es nuestro? No hay nada más importante que la vida de un ser humano, hermanos. Y Pablo estaba tratando de decirles a estos hombres que la nave iba a perderse, que el cargo iba a perderse, que todo lo que ellos consideraban su salvación iba a perderse, que iba a llegar un momentito en que iban a tener que tener fe, porque quiero decirles algo, hermanos, que la fe comienza cuando todos nuestros recursos han terminado, cuando no hay dinero en el banco, cuando no hay casa, cuando no hay nada, y cuando nos dicen que estamos enfermos y ya no hay esperanza, allí comienza la fe. Allí es donde comenzamos nosotros verdaderamente a creer a Dios. Es cuando nos convertimos verdaderamente a Cristo y comenzamos a pedirle, a rogarle que nos ayude. Vamos a seguir para concluir del verso 13 en adelante. Y quisiéramos a decir antes de eso las palabras de Seneca, un filósofo. Él decía: quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Eso quiere decir, hermano, que todos nosotros necesitamos tener una dirección. Este es el punto, hermano, cuando nosotros comenzamos a pensar, hermanos, que nosotros no podemos navegar en el mar de la vida sin tomar decisiones concretas para nuestra vida. No podemos dejar que otros decidan por nosotros. Tenemos que ver, saber, entender en qué momento de nuestra vida nos encontramos. Es importante, es muy importante, hermano. Este mensaje es para eso. Le está hablando un viejo de 62 años que ha viajado a través del océano y que ha tenido que tomar decisiones. Y déjeme decirle que esta mañanita me levanté muy temprano a reflexionar acerca de este tema y comenzar a viajar hacia atrás, hacia mi pasado, todas las decisiones que he tenido que tomar. Algún día voy a tener la oportunidad de poder compartirlas con ustedes, pero hubo muchas oportunidades que yo pude haber tomado decisiones incorrectas, especialmente cuando yo era muy joven y acababa de convertirme al Señor Jesucristo, especialmente con novias. No, sí, las novias que en muchos de los casos eran inconversas, eran mujeres que no creían en el Señor Jesucristo, pero el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre a los jóvenes les une a mujeres que no les convienen, que no creen en el Señor Jesucristo, que más tarde uno se viene a dar cuenta de que van a hacer las decisiones incorrectas. Entonces, hermanos, las palabras de Seneca implican que el rumbo claro es esencial. La nave de Pablo sabía el destino, pero la tormenta probó la determinación. El objetivo ha cambiado. Ahora es salvarse, no llegar a su destino. Dice el texto: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta.
pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, o sea, un barquito que traían pegado a la embarcación. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte eran pantanos de arena donde la embarcación podía estancarse, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, a tirar todo el cargamento, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La tormenta, hermanos, en nuestra vida no solo revela la fuerza del viento, sino la verdad de nuestras prioridades. Mientras no ocurra nada en nuestras vidas, hermanos, nunca vamos a saber si verdaderamente tenemos fe en Dios, si tenemos fe en Cristo, si verdaderamente creemos en la Biblia. Usted va a notar que muchas personas cuando tiembla llenan, abarrotan los templos. ¿Por qué? Porque ha temblado. Tienen miedo de morir y no saber hacia dónde van a ir. Abarrotan las iglesias están llenas porque acaba de temblar. Viene un tsunami, decía hace poco con el temblor allá en Rusia, viene un tsunami, toda la gente corriendo hacia las iglesias porque no sabían si donde ellos vivían se iba a sumergir debajo del agua. Hermanos, espero que aquí en esta audiencia no existan personas así como esas, que solamente buscan a Dios cuando lo necesitan, pero mientras tanto viven como si no tuvieran un velero, como si no tuvieran a Cristo en sus vidas. Esto nos obliga a preguntarnos, hermanos, ¿nuestras decisiones nacen de la fe o de la prisa? Estamos tan acostumbrados, ¿no?, a tener todo en el instante. Aquí en los Estados Unidos todo es el instante. Queremos esto, pum, apretamos un botón y ya lo tenemos. Así está toda la sociedad alrededor del mundo. Queremos ratificación en el momento. Queremos todo en el momento y por lo tanto no podemos practicar la fe. La fe en donde Dios es el que decide cuándo se nos va a ser dadas las cosas. No, nosotros lo queremos ya y nosotros creemos que podemos ayudarle a Dios. ¿Qué del discernimiento o del temor, de la obediencia al Señor o del impulso de seguir a la mayoría? ¿Dónde yo voy? A donde va Vicente. ¿Por qué? Porque Vicente va a donde va toda la gente. Allí donde voy. Vamos a las grandes iglesias donde cantan, donde hay profetas, profetizas. ¿Por qué? Porque ahí va toda la gente. Y no nos damos cuenta en muchas ocasiones, hermanos, que en esas congregaciones se nos está desviando del verdadero significado de nuestro Señor Jesucristo. En la tempestad, hermanos, la sabiduría consiste en oír, pero oír la voz que conoce el fin desde el principio, aunque esa voz no sea la más fuerte ni la más popular. La voz verdadera que nosotros tenemos que seguir es la voz de nuestro Cristo. Amén. El texto dice que ni el sol ni las estrellas habían aparecido. Es decir, no tenían forma de guiarse a puerto seguro. En aquellos tiempos, hermanos, no tenían brújula. No, ellos se guiaban por el sol. Ellos miraban hacia dónde estaba el sol, así medían los 4 puntos cardinales. Eso era en el día, y en la noche tenían que ver las estrellas hacia dónde estaban localizadas. Eso es lo que les daba a ellos un sentido de dirección. Y dice el texto, tristemente, narrando, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, era un huracán, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, que ya se habían entregado a la muerte. Y lo entiendo, hermanos. Es que ese mar allí es verdaderamente
es una tempestad, una tempestad. Pero esto también narra, hermano, el lugar donde posiblemente nosotros nos encontremos. Mire, aquí se encontraban ellos, partieron de Puertos Buenos, van sondeando esta área. ¿Por qué? Porque la mayoría dijo, no, no, no queremos quedar aquí, vamos a irnos a la puntita, a esta puntita que está aquí, esperar el invierno y luego vamos a salir. Ahora, hay otro punto aquí bastante importante que Pablo menciona. Pablo menciona que había terminado el ayuno. Por esa afirmación que dice Pablo, nosotros podemos saber que ellos estaban viajando aproximadamente entre el 5 y el 15 de octubre del año 56 del primer siglo. Ese es el dato histórico de esta historia. Y es importante saber el mes. ¿Por qué? Porque después del ayuno, Yom Kippur, todo el mundo en esta comunidad sabía de que no podían viajar. ¿Por qué? Porque era el tiempo de los huracanes, el tiempo de los grandes vientos. Es como que yo le diga a usted, véngase de vacaciones a la Florida entre el mes de marzo y el mes de noviembre. Es el tiempo de los huracanes, va a estar lloviendo, es posiblemente que van a haber grandes vientos. Entonces, todo el mundo sabía que ese era el tiempo basado después de ese ayuno que ocurría en octubre 5. Entonces los vientos fuertes comenzaban y comenzaban los grandes huracanes. Y todos estos hombres de autoridad tomaron la decisión de, a pesar de toda la información que tenían, seguir marcha adelante hacia Roma. Y dice la palabra de Dios que fueron bordeando aquí la isla, y cuando ellos creyeron que ya habían llegado a la puntita de esta isla de Creta, dice la palabra del Señor que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día tuvieron que comenzar a botar toda su seguridad. Perdieron todas sus ganancias porque tuvieron que echar toda su mercancía al mar. Y dice, al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los parejos de la nave y se escondió el sol y se escondieron las estrellas y terminaron en esta pequeña isla que se llama Clauda, esta que está aquí. Terminaron aquí y hermano, la historia continúa. Solamente voy a pedirles que lean el texto para que podamos concluir en este día. Esta es una historia un poco grande. Les voy a aconsejar que continúen leyendo el texto para que disfruten esta historia y puedan reflexionar en sus vidas. Vamos a concluir con este texto, pero antes voy a decir el dicho de Anónimo que dice así: los barcos no se hunden por el agua que hay alrededor, sino por la que entra en ellos. Los barcos no se hunden por estar en el mar, se hunden porque permiten que el agua entre en ellos. Este dicho sugiere que la amenaza mayor no es siempre externa, sino lo que permitimos que entre en nuestra vida o en la iglesia. El texto dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Lo que Pablo está diciendo en este texto, no está diciéndolo echándoles en cara. Yo les dije, como algunas personas dicen, ¿no? Te dije que no lo hicieras. No, Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, si no me escucharon cuando estábamos en Puertos Buenos, creo que este es el momento para que me escuchen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está trayendo esperanza a aquellos que ya no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque han dejado sus mentes ser inundadas con la muerte. Pero Pablo está anclado en su Dios. Pablo sabe y tiene la fe de que Dios lo va a sacar de esta, así como lo ha sacado de todas
los desafíos que él ha experimentado. Entonces dice el texto, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto. Y esa palabra exhortar no es una palabra de regaño, es una palabra de amor, de amonestación. Es una palabra para hacerlos reaccionar de que tienen que tener fe en el Señor. Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Y cómo sabía el apóstol Pablo eso? Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Rápidamente, Pablo confirma la advertencia inicial, cambió el tono de la advertencia a la esperanza, da revelación divina como base de autoridad. El mensaje de ánimo no se basa en optimismo humano. Él no les estaba diciendo, bueno, si Dios nos ha sacado de esta, vamos a salir otra vez. No, él está diciendo, Dios me ha prometido, se ha aparecido, porque me ha dicho que yo voy a llegar a mi destino. Y si yo llego, ustedes también. Eso quiere decir, hermanos, que si Pablo no hubiera estado en ese bote, mejor dicho, si Dios no hubiera estado en ese bote junto a Pablo, junto a sus siervos, todas esas personas, 276 personas, hubieran fallecido. Aleluya. Interesante. Amén. Gloria a Dios. Hay 3 lecciones para concluir que aprendemos. La primera, en la tormenta la voz de Dios debe prevalecer sobre la conveniencia, la experiencia humana y el interés propio. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La segunda, la unidad y la cooperación son esenciales en la crisis. Abandonar el barco o dividirse pone en riesgo la salvación de todos. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra él mismo, tal reino no puede permanecer. Y esto, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando van llegando a un lugar donde van a ser salvos, los soldados quieren partir antes y quieren separarse del grupo, como hay algunos dentro de la iglesia. Cuando las cosas están bien, cantan y todo lo demás, pero cuando las cosas están mal, se van. Se van a otras iglesias porque eso es lo más fácil que hacer. No, eso no debe de hacerse. Esas son malas decisiones. Uno tiene que pasar por las luchas, por las tormentas, por todo lo negativo que podría traer la vida y agarrarse de la mano de su comunidad, de su pastor, de sus líderes y decir, si el Señor nos ha guiado anteriormente, nos va a guiar otra vez. Y yo le digo a Manantial, tengo 12 años de estar con ustedes y los he visto estar en las malas, pero también estar en las buenas. Los he visto estar entre las olas, en el océano. Los he visto estar en medio de la tempestad. Pero mire, aquí nos encontramos y el Señor es el único que nos ha traído hasta este momento lindo. Tercer principio, la fe verdadera combina confianza en la promesa divina con acciones concretas y valientes para enfrentar la realidad. Eso quiere decir que en medio de las decisiones que nosotros tomamos, muchas de esas decisiones son nuestras. Y está bien, Dios no se enoja, siempre y cuando esas decisiones sean sabias, poniendo los ojos en Jesucristo. Aleluya. Puede hoy, hermanos, que sientas que la nave de tu vida se quiebra. Posiblemente.
Has seguido voces que te alejaron del rumbo, pero la voz de Dios aún suena en medio de cualquier viento. El Señor dice, hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si la sigues, llegarás a tierra firme. Aunque llegues sobre tablas, no importa, pero llegaste a tu destino final. Lo importante no es salvar la nave, sino salvar tu vida. Hoy Él te llama a confiar en su dirección y dejar que sea su voz la que marque tu rumbo hasta el puerto seguro. No estás solo, nunca lo has estado.